Abogado, he escuchado a mucha gente quejarse en la radio sobre los baches. ¿Qué tan cierto es que el Estado es responsable por los daños que esto ocasiona? Atendiendo a tu pregunta, viene a mi memoria la queja de los ciudadanos en las estaciones de radio. Deberían multar a los municipios por tener las vialidades en mal estado. Y no es que haya que multar, sino que por ley el Estado, a través de los gobiernos municipales y estatales, tiene el mandato constitucional de proporcionar un servicio público eficiente, lo que incluye el mantenimiento de calles, avenidas y carreteras. Esta responsabilidad se fundamenta en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que el Estado debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos al gestionar y conservar las infraestructuras públicas como las vialidades. Fíjate, solo por decir algo, solo en este mes de octubre en Puebla, 2 noticias funestas de ciclistas fallecidos por los baches, que no pudieron ver por estar llenos de agua. Y de esa manera, en cualquier parte de la República, tú vas a escuchar estas noticias que pasan desapercibidas para las autoridades, a quienes no se les reclama la responsabilidad que tienen. ¿Y sabes por qué? Porque la gente no sabe que se le puede exigir la indemnización. Y si lo intentan, solo se quedan en la queja que, si bien les va, la recibe la autoridad, mas no te va a contestar. Y menos te van a dar trámite, o si lo hacen, te van a dar el famoso trámite sexto. ¿Sí? El mal estado que las vialidades trae como consecuencia la presencia de baches y socavones pone en riesgo la seguridad de conductores, motociclistas, ciclistas y peatones. Cuando las autoridades no cumplen con su deber de mantener las calles en buen estado, los ciudadanos tienen el derecho de reclamar por los daños que sufren. Y es que el problema de los baches y socavones va más allá de ser un inconveniente. Los conductores que caen en un bache pueden sufrir daños severos en sus vehículos, como en la suspensión, llantas o la alineación, lo que puede presentar un alto costo de reparación. Pero aún más preocupante es el impacto que estos daños tienen en motociclistas y ciclistas, quienes son más vulnerables y pueden sufrir accidentes graves, inclusive con consecuencias fatales al caer en este tipo de defectos viales. Existen infinidad de testimonios de ciudadanos sumamente molestos, quienes hemos sufrido daños en alguna ocasión en nuestras unidades, o en los peores casos, choques o lesiones por tratar de librar un bache. Los motociclistas o los ciclistas enfrentan mayores riesgos. Cuando caen en un bache o socavón, las caídas pueden ocasionar desde lesiones leves hasta casos graves de hospitalización. En estos casos, la responsabilidad del Estado no se limita a los daños materiales, sino que incluye también el derecho a reclamar la indemnización por daños físicos, gastos médicos, incapacidades y, en casos extremos, por fallas en todo su sistema. Vaya, la jurisprudencia mexicana reconoce que el Estado es responsable cuando la negligencia en el mantenimiento vial provoca daños a la integridad física de los ciudadanos. Los afectados pueden reclamar una compensación económica tanto por los daños materiales como por los personales, incluyendo indemnizaciones por lesiones, hospitalización y daños morales. Entonces, queda claro que el mantenimiento de las vialidades es un derecho de los ciudadanos, y cuando el Estado no cumple con su obligación, los afectados tienen el derecho legal de exigir una compensación. Y aclaremos, no se trata solo de un problema de infraestructura, sino de una cuestión de justicia para quienes han sufrido daños por la negligencia de las autoridades. Pero, ¿qué dice la ley en México? Las leyes reconocen la responsabilidad del Estado de indemnizar a los ciudadanos que sufren daños debido a la negligencia en el mantenimiento de las vialidades.
La Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado establece que las administraciones públicas deben resarcir los daños provocados por actos u omisiones que afecten el bienestar de los ciudadanos. Incluso la Ley General de Víctimas no exenta a las autoridades de resarcir de los daños y dar atención a las víctimas derivado de la actividad irregular del Estado, como aconteció con el caso de los ciclistas que fallecieron por los famosos socavones. Esta ley se aplica cuando la falta de mantenimiento vial, como el hecho de no reparar baches, provoca daños materiales o personales. Y es en ese momento en que los afectados tienen derecho a una compensación económica que cubra los daños, y esto incluye tanto automóviles como ciclistas y motociclistas que pueden sufrir lesiones o daños materiales. Ahora, lo importante, la gente desconoce esto y por esto se calla y ocasiona que el Estado continúe viendo esta situación de manera desinteresada. Por ello, la importancia de que conozcas el procedimiento para reclamar la indemnización, y espero no ser sojuzgado por darte esta información. Si un ciudadano sufre daños a causa de un bache o socavón, puede iniciar un proceso para reclamar una indemnización. Te explico los pasos. El proceso varía entre estados y municipios, pero generalmente sigue ciertos pasos básicos. Primero, deberás acudir a Finanzas del Estado, vas a presentar la documentación importante, como fotografías del bache y del daño causado al vehículo o persona. Además, es necesario obtener un informe de los hechos. Esto lo puedes hacer de manera muy sencilla, y es relatar los acontecimientos. Y si hay cámaras del propio estado o de vecinos donde ocurrió el percance, esto te va a ayudar mucho más. 2. Presenta tu informe de daños. Seguramente requerirás de una cotización de reparación de un taller mecánico o de hojalatería, o si hay daños en la persona, tal vez de una clínica o de un hospital por las curaciones necesarias. 3. Vas a presentar los documentos. Una vez que presentes tu queja, deberá responderte la autoridad en un máximo de 3 meses. De lo contrario, te viola tu garantía de audiencia del artículo 8 constitucional y además incurre en una figura que se llama negativa ficta, la cual te va a dar la pauta para poder acudir a un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Lamentablemente, al igual que ocurre en el sector federal con CAPUFE y SCT, los estados de la República difícilmente van a emitir una resolución favorable en la que determinen que efectivamente deben indemnizarte, y tu petición no será atendida, o si lo es, será negativa. Esto, desde luego, desincentiva a cualquier ciudadano que intente recuperar los daños o inclusive los perjuicios ocasionados no solo a su unidad, sino a terceros. Y por esa razón, las autoridades seguirán actuando de manera desinteresada y negligente. Por esa razón, es importante que conozcas los procedimientos que pueden continuar hacia adelante, porque la autoridad puede incurrir en una negativa ficta, la cual, desde luego, es reprochada por las leyes a las autoridades, y al interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, tendrás buenas oportunidades de lograr un resultado favorable en el que no solo obtengas la recuperación de los daños, sino los perjuicios que también pueden ocasionarte. El párrafo segundo del artículo 113 de la Constitución General de la República, en adición al texto constitucional, establece que la responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular cause en los bienes o derechos de los particulares será objetiva y directa. Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en su artículo primero, misma que nos establece que los particulares tendrán derecho a una indemnización, pues sin obligación jurídica de soportarlo, se sufren daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia
de la actividad administrativa irregular del Estado. Los elementos que deben concurrir para su procedencia son la existencia de una lesión a los administrados en sus bienes y derechos. Esto tú lo vas a sufrir cuando tengas el percance, dañaste tu vehículo o tu persona. 2, que esa lesión sea imputable a algún ente público con motivo de la realización de esa actividad irregular. 3, y que exista un nexo causal entre el hecho imputado al Estado, al ente público y el daño que efectivamente fue producido. Es decir, que debido a la negligencia de su actuar y su falta de interés en el bacheo de las calles, ocasionó que al circular en la misma sufriste el percance y los daños, pudiendo inclusive quedar como víctima y aplicar en tu favor la Ley General de Víctimas, que desde luego le debe dar las atenciones necesarias para su recuperación. Las negligencias o falta de interés de las autoridades son diversas y en algunos estados más graves y reincidentes que en otros, pudiendo encontrarse, entre otras, las siguientes: obras realizadas de manera deficiente y con materiales deplorables. ¡Wow! ¿A dónde he escuchado eso? Que solo van a funcionar por un poco tiempo y generalmente generan confianza, ¿a poco no? Y que tú piensas que ha quedado solucionado el problema. Y al concurrir por la vialidad, nos damos cuenta de nuestra falsa creencia, más si llovió y están llenos de agua los baches o socavones. La segunda es cuando proviene de una omisión, es decir, la autoridad deja de atender las necesidades y reclamos de la ciudadanía a pesar de las quejas y señalamientos, ocasionando que un particular busque solucionar temporalmente la necesidad tapando con tierra o poniendo algún objeto en los socavones, y cuando llueve, ante la poca posibilidad, enfrentamos el riesgo. La otra es cuando el servicio funciona tardíamente. Pues hay casos en los que el servicio funciona en forma correcta y adecuada, pero inoportuna, lo que deriva en una responsabilidad por lentitud administrativa, ya que el Estado está obligado a actuar con diligencia y rapidez. Cuando la autoridad presta oídos sordos y hace caso omiso a cualquier reclamo, ignorando las peticiones y dejando de cumplir con sus obligaciones, caso en el que la responsabilidad se manifiesta de manera más clara, pues hay una falta de servicio debido a las diferentes legislaciones de los estados en los que se determinan las responsabilidades patrimoniales. Te hago referencia al artículo 30 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que expresamente señala que en el supuesto de que las reclamaciones deriven de hechos o actos dañosos producidos como consecuencia de una concesión de servicio público por parte de la Administración Pública Federal y las lesiones patrimoniales hayan tenido como causa una determinación del concesionante que sea de ineludible cumplimiento por el concesionario, el Estado deberá responder directamente de tal forma que los concesionarios tendrán la obligación de contratar seguros u otorgar garantías a favor del concesionante para que, en caso de que la lesión reclamada haya sido por la actividad del concesionario y no se derive de una determinación del concesionante, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial ha establecido que para cuantificar el monto de la indemnización y su cumplimiento, la indemnización por responsabilidad patrimonial deberá cubrir íntegramente el daño causado, incluyendo el daño material y personal. Sin embargo, existen bases y modalidades para que esto sea cubierto. El propio artículo 11 de la ley señala que la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, derivado de la actividad administrativa irregular, deberá pagarse al reclamante en moneda nacional y, en caso de retraso por el cumplimiento del pago de la indemnización, procederá la actualización de conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación, artículo 17A y 21 del Código Fiscal. En los estados de la República, como ya te lo mencioné, se aplica la Ley de Responsabilidad Patrimonial. Recordemos que la recaudación de impuestos debe garantizar que el servicio público
funcione para todos. Mantener las calles en buen estado es un reflejo del compromiso del Estado con la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. Exijamos el cumplimiento de este deber. Espero con esto haber dado respuesta a tu pregunta.